Buenas noches, mi nombre es David Javier Enríquez Pineda, aspirante a la licenciatura aplicada en nutrición, cursando la materia Salud Pública y Epidemiología con la doctora Lisbeth Jiménez. El tema que trataremos es el panorama epidemiológico de la enfermedad conocida como influenza. Específicamente, atenderemos el subtipo AH1N1. Primeramente debemos de definir qué es un panorama epidemiológico y posteriormente definir lo que es la enfermedad. De acuerdo a los autores Mantilla, Escorcio y Stephens, es la expresión de la carga de enfermedad que sufre la población y cuya descripción requiere de la identificación de las características que la definen. Entre estas características está la mortalidad, la morbilidad y la calidad de vida. ¿Qué es la influenza? De acuerdo a la definición de la Secretaría de Salud, la influenza no es otra cosa que una gripe, es sinónimo de gripe, es una enfermedad respiratoria contagiosa benigna. La mayoría de las personas tienden a confundirla con el resfriado común. Sin embargo, la única diferencia es que la influenza está determinada por un virus, y estos se clasifican en tres grandes grupos: el tipo A, el tipo B y el tipo C. Las diversas variantes del virus de la influenza A, que es el que veremos en esta presentación, se clasifican de manera más precisa en subtipos, de acuerdo a los diferentes tipos y combinaciones de sus dos más importantes proteínas que contienen dentro del virus, que viene siendo la hemaglutinina, con la letra H, y la neuraminidasa, con la letra N. De ahí que se tipifique como AH1N1 o bien AH3N2. Como veíamos anteriormente, el virus pertenece a la familia Orthomyxoviridae, en el cual también se clasifica en tres grandes grupos: la influenza de tipo A, la influenza de tipo B y la influenza de tipo C. La influenza de tipo A es la más peligrosa y está asociada con epidemias y pandemias. Normalmente este tipo de virus prácticamente aparece en invierno específicamente, y existen dos cepas comunes, que es la HN1 y la H3N2. A diferencia de la B y la C, no son tan letales o mortales como la A. Por lo tanto, nos enfocaremos más a la influenza tipo A. En esta diapositiva observamos el cuerpo de un virus tipo A, en donde específicamente podemos observar tres grandes componentes, que viene siendo la hemaglutinina, que es una proteína que se encuentra en la superficie del virus, y la neuraminidasa, y un tercer elemento que viene siendo el núcleo o la proteína nucleotidia. En el caso de la hemaglutinina, básicamente su función es adherirse a las células respiratorias humanas y de ahí improntarse y comenzar a desarrollarse dentro de las células del ser vivo, para ahí empezar a descargar su contenido nuclear y multiplicarse, mientras que la segunda molécula, que es la neuraminidasa, le va a permitir escapar fácilmente y poder contaminar a los demás seres vivos que se encuentren dentro de su entorno. Es importante también observar los antecedentes históricos que se han presentado en esta enfermedad, específicamente en la de tipo A. Ya Hipócrates, en el año 412, mencionaba algo referente a este tipo de enfermedad. Sin embargo, en el siglo XV, en Italia, se le bautiza con el nombre de influenza, debido a que ciertas enfermedades pensaban que estaban determinadas por la influencia de las estrellas. De ahí que toma el nombre de influenza en italiano, mientras que los franceses adoptaron ese término y lo bautizaron con el nombre de gripe. Posteriormente, en el siglo XX, una de las epidemias más fuertes que se dieron en Europa durante la Primera Guerra Mundial fue en el año de 1918,
y apareció como influenza española, cobrando entre 40 y 100 millones de personas. Posteriormente, en el mismo año, en el continente asiático se dio otro tipo de influenza con un cobro de 1 a 4 millones de personas, y en Hong Kong en el año de 1968 también cobró vidas entre 1 y 4 millones de personas. La más reciente se dio en Estados Unidos, que obviamente pertenece a la cepa H1N1, y cobró un promedio de 1.4 millones de personas. Por lo tanto, pues sí hay preocupación en poder determinar y detectar a tiempo esta enfermedad, pues para poder evitar esta mortalidad. Cabe mencionar que en el año 1933 los médicos Smith y Schopp son los pioneros en determinar la aparición de este virus en base a investigaciones que se dieron con experimentos en lo que vienen siendo cerdos enfermos. De ahí nace pues una investigación más a profundidad con respecto a la enfermedad. Como toda enfermedad, hay una cadena epidemiológica. En este caso, está conformada por 5 eslabones. El primer eslabón es determinar el agente causal. Si estamos hablando de la influenza, pues estamos hablando de la influenza tipo A. Posteriormente, el segundo eslabón es la puerta de salida. La puerta de salida no es otra cosa que la forma en la cual se va a diseminar este virus, y puede ser a través de las gotitas de líquido que se expulsa el ser humano al momento de estornudar o de toser. ¿Cómo va a ser la transmisión? Pues puede ser de dos maneras. Puede ser de forma directa, de persona a persona, o puede ser de manera indirecta a través del medio ambiente. La puerta de entrada, pues obviamente va a ser a través de las vías respiratorias, y se va a improntar y se va a desarrollar dentro del aparato respiratorio, como viene siendo la nariz, la garganta y los bronquios. Como podemos ver en esta transparencia, aquí observamos pues la reproducción del virus. A través de la hemaglutinina se va a adherir a la célula humana, se va a comenzar a reproducir, aquí vemos la reproducción, y posteriormente a través de la neuraminidasa es como se va a expulsar a través de los puertos de salida y así contaminar a las demás personas. Se tenía el mito o la creencia de que el virus se podía transmitir a través del consumo de carne de cerdo o carne de ave, lo cual pues ha sido desmentido. Normalmente el contagio puede ser a través de humanos o de animales. ¿Cuáles son pues, los síntomas específicos? Aquí estoy presentando un cuadro en relación a las diferencias que existen entre la influenza o gripe y un resfriado. Básicamente o específicamente en el caso de la influenza, las temperaturas son mayores a 39.5, mientras que en el resfriado no pasa o no es mayor a 38.5. En el caso de la influenza presenta escalofríos, mientras que en el resfriado no manifiesta ningún tipo de escalofrío. Dentro del cuerpo humano pues hay molestias como dolor de cabeza, dolor de extremidades, congestión nasal, estornudos, tos, y una diferencia muy importante es que en el caso de la influenza únicamente aparece en la época invernal, mientras que el resfriado puede aparecer en cualquier mes del año. La única diferencia es que si no se atiende el ciclo de este virus, pues puede llegar a convertirse en una neumonía, y eso puede provocar de alguna manera pues que se complique la vida del paciente. ¿Cuáles son los grupos de riesgo y complicaciones y hospitalización por influenza? Están muy bien detectados. Principalmente son los menores de 5 años, en el caso los niños menores de 2 años, los adultos mayores de 65 años y las mujeres embarazadas y en etapa de posparto. La mayor parte de la mortalidad de esta enfermedad se da en condiciones críticas, en personas que pues obviamente están enfermas, que padecen padecimientos de tipo pulmonar, hematológicos, desórdenes de tipo endocrinos,
hepáticos, inclusive hasta dentro de la misma obesidad, puede provocar complicaciones secundarias, inclusive la muerte, si no se atiende debidamente. Para eso, dentro del panorama epidemiológico, pues entraría lo que viene siendo la salud pública. Es prácticamente un trabajo en común, las campañas para evitar la propagación de este virus. Entre ellas, la recomendación es la vacunación, lo cual nos permite la reducción de índices de mortalidad por complicaciones respiratorias. Una segunda acción viene siendo la medicación. El objetivo es que de estos antivirales disminuir la enfermedad así como su propagación. Existen dos medicamentos, el oseltamivir y el zanamivir, que obviamente contrarrestan los síntomas. Y medidas generales como el reposo, el lavado de las manos, utilizar algún tipo de cubreboca, tener cuidado de evitar el contacto con personas que tengan este tipo de enfermedad. Posteriormente, dentro del panorama epidemiológico, hablando de la influenza, vemos que en el año 2019 al 2020 se presentaron 995 casos, de los cuales 40 fueron reportados como defunciones. De esos 995, 324 pertenecieron al virus AH1N1 y de esos 324, 18 personas fueron reportadas dentro de la tasa de mortalidad. No debemos olvidar que la morbilidad corresponde a la cantidad de individuos que son considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinado, mientras que en el término mortalidad es la cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinados. Finalmente, aquí tenemos una concentración. De 2011 a 2020 se han reportado 50.383 casos, de los cuales 3.876 pues han muerto. En el caso del virus AH1N1 se han reportado del 2011 al 2020 26.375, que corresponde al 52% de esta cantidad. Y en el caso de las defunciones por este virus se han reportado 3.031 casos. En esta tabla podemos observar no nada más el virus tipo H1, sino los diferentes virus que también pues, han afectado a la población. Dentro del sector salud se manejan alertas sanitarias como son los semáforos, en donde pues obviamente se clasifican sin riesgo, riesgo medio, riesgo elevado, alerta y pandemia. Básicamente pues la más preocupante es esta, donde la población entra en una etapa de cuarentena, se suspenden actividades económicas, ¿verdad? Y se mantiene un cerco sanitario para poder contrarrestar la enfermedad. Aquí estamos entregando pues la bibliografía de donde se hizo la extracción de la información. Espero que les sirva esta información y de antemano damos las gracias por su atención. Muchas gracias y buenas noches.